Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación económica, la reactivación del comercio que se está dando gradualmente en algunas ciudades. Y por eso vamos a hablar de los centros comerciales, porque en Colombia se calcula que hay unos 250 centros comerciales que tienen unos 40.000 locales y generan empleos para más de 300.000 familias. Es decir, que indirectamente pueden apoyar económicamente a 1.000.000 de personas, 1.200.000 personas. Por eso hemos invitado hoy a Camilo Ángel Moreno. Él es gerente general de Unicentro en Bogotá, y al doctor Juan Esteban Pérez, gerente del Centro Comercial Oviedo en Medellín. Muy buenas noches a ambos. Y empiezo por el doctor Pérez. Ustedes ya llevan tiempo, digamos, abiertos porque Medellín empezó a reactivarse antes. ¿Cómo les ha ido con esa reactivación, doctor Pérez? Muy buenas noches. Hermano, muy buenas noches. Un saludo para ti y toda la audiencia. Vamos muy bien. Llevamos 3 semanas de apertura. Ha sido un proceso gradual. Hemos obviamente implementado todos los protocolos de bioseguridad, cumpliendo con las disposiciones del gobierno nacional y generando un ambiente seguro para los clientes. Los comerciantes han ido abriendo de manera gradual. Ya tenemos hoy en día 80% de los comerciantes abiertos. Están ingresando alrededor de 10.000 personas y vemos que ha habido muy buena conversión en las compras. Ese es un indicador que utilizan los comerciantes, donde mide de las personas que entran cuántas compran. Normalmente es un indicador que se ubica en el 15 al 20% y hoy en día lo tenemos en el 80%. Es decir, de las personas que entran, el 80% está haciendo compras. El balance en general es muy positivo, Germán. Es un buen arranque. Pues qué buena noticia. Y doctor Ángel, ustedes, digamos, oficialmente abren ayer lunes, pero ustedes ya tenían unos bancos abiertos, tenían un supermercado, pero bueno, digamos que ayer es el lanzamiento oficial o la reapertura oficial. ¿Cómo les fue en ese primer día? Gracias, Germán. Muy buenas noches. Bueno, ayer nos fue muy bien. Realmente crecimos el 26% en tráfico de personas versus el lunes de la semana anterior. Ayer entraron al centro comercial Unicentro 15.160 personas. Y logramos abrir 125 locales de los 312 locales que tiene el centro comercial. Cuando digo logramos abrir, es que la alcaldía local de Bogotá les autorizó los permisos para abrir los locales, porque finalmente quien da la autorización es la alcaldía. Doctor Ángel, usted me dice que 15.000 personas, y eso suena que es bastante gente, pero normalmente un centro comercial como Unicentro, ¿cuánta gente tiene en un año, por ejemplo? Bueno, el año pasado Unicentro es el segundo centro comercial en Colombia con más tráfico de personas. El año pasado tuvimos 26.500.000 personas entraron al centro comercial. Esto es el doble de tráfico que el aeropuerto José María Córdoba en Medellín, más tráfico de personas que el muelle nacional del aeropuerto El Dorado. Y nuestro promedio diario de personas eran, antes del COVID, 70.000 personas por día. De todas maneras, cabe anotar pues que 15.000 personas, dadas las circunstancias, estamos muy contentos de volver a, digamos, a reiniciar el proceso de la apertura y es un volumen de gente muy interesante. Doctor Pérez, y les quiero preguntar también, ¿qué locales sí pueden abrir y qué locales aún no pueden abrir? Porque imagino que esto se ha concertado con el gobierno nacional. Sí, en general, te voy a hablar de las excepciones. No pueden abrir casinos, gimnasios, auditorios, teatros, restaurantes y plazoletas de comida. Estos algunos, hay otras excepciones que no tengo en este momento en la cabeza, pero esas son las excepciones, digamos, más importantes. Para Oviedo tenemos la posibilidad de apertura del 80-85%. Obviamente se evita donde haya más aglomeraciones de gente, como los cines, por ejemplo, que aún no van a poderse abrir. ¿Y cómo manejan el miedo de los clientes? Porque uno de los sentimientos más naturales en esta pandemia es el miedo. Si salgo, me puedo contagiar. Si salgo a un centro comercial o si salgo a la calle, si salgo a algún lado. Le quería preguntar primero a usted, doctor Ángel, ¿qué campaña o qué pueden hacer ustedes para evitar que la gente tenga miedo y se cuide además? ¿No? Porque el miedo es natural además, porque sí puede haber algo de contagio. ¿Cómo evitar ese contagio y cómo evitar el miedo en los clientes? Bueno, nosotros digamos que también lo trabajamos a través de los gremios. Hay unos protocolos de bioseguridad muy serios. En el caso puntual de Unicentro, las personas se les daba la mano con alcohol a la entrada, se les toma la temperatura y pasan por unos tapetes donde quedan los zapatos limpios. Adicionalmente, tenemos el espacio, por ejemplo, en las filas de los bancos donde tienen que hacer cola cada 2 metros de distanciamiento entre las personas.
Y yo sí podría aseverar o decir, pues, sin, obviamente de ninguna manera que sea así al 100%, pero son entornos más seguros que algunos otros, ya que pues tienen que pasar por estos filtros y estas barreras inicialmente. Eso hace que la gente vaya con más confianza. Y le quería preguntar también al doctor Pérez, porque esto que usted dice también tiene que ver con el autocuidado, doctor Ángel. Los paisas han sido ejemplo de esto, de cuidarse entre sí para evitar contagios. ¿En los centros comerciales se está viendo también esta cultura paisa en la que nos cuidamos entre todos? Definitivamente sí, la gente ha entendido que ya pasamos de una etapa de aislamiento a un momento de cuidado personal, de un aislamiento personal. Y la gente ha actuado con mucha cultura ciudadana, ha entendido que tenemos una misión personal cada uno de nosotros en actuar en coherencia con las disposiciones de las entidades municipales y así hacerle juego a la estrategia que marcó el alcalde, que pienso que ha sido una estrategia que ha funcionado. Hoy vemos un número de contagios menor al promedio del país y una ocupación de camas de UCI pues, que sorprende de lo positivo. Tenemos en este momento 300 camas destinadas a coronavirus, de las cuales hay 5 ocupadas. Entonces, sí, yo pienso que la cultura ciudadana ha ayudado mucho a que el propósito del alcalde se cumpla. Y todos debemos aprender en el país de esa cultura ciudadana. Doctor Ángel, en cuanto a los trabajadores, ¿cómo estamos cuidando a los trabajadores que llegan al centro comercial y que van a estar trabajando en el centro comercial? Bueno, cada trabajador que llega al centro comercial también se le mide la temperatura y en el caso puntual de los trabajadores del centro comercial Unicentro, pues las personas, digamos que trabajan directamente con el centro comercial, tienen una ropa que la dejan en el centro comercial, se cambian de la ropa con que vienen, esa ropa durante el día, digamos, entran en una cuarentena, se vuelven a poner esa ropa para irse para su casa y la ropa que usaron durante el día también entra en una cuarentena. Obviamente, además, pues tienen todo el tema de la bioseguridad y los guantes y las botas y todo lo que se necesite para que la gente esté segura, porque además el otro tema es que queremos que nuestras personas estén seguras. Adicionalmente, todos los empleados de Unicentro nos han hecho la prueba del COVID y lo hicimos preventivamente para que supiéramos cómo estamos nosotros y nuestras familias y afortunadamente todo el mundo salió negativo. Ay, qué buena noticia, no sabía eso de las pruebas. ¿Y eso se ha hecho en otros centros comerciales de Bogotá, doctor Ángel? No sé, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de los Andes, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Santa Fe, y cuando volvimos a la reapertura, pues yo les pedí el favor que si por favor nos podían hacer los exámenes de todo el mundo, los vamos a repetir cada 3 o 4 semanas para estar absolutamente blindados en ese sentido. Bueno, pues un control adicional. Doctor Pérez, usted mencionaba al principio que además ha subido el índice de personas que no solo van al centro comercial, sino que van a comprar, que están cerca de un 80%. Es bien importante eso porque por ahora no podemos hacer, y como lo decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se puede ir a parchar al centro comercial, no se puede ir a pasear. Tenemos que cambiar un poco esa cultura, ¿cierto? Sí, el llamado de la alcaldía es a que se abre el comercio para realizar comercio, no para realizar actividades sociales o que impliquen una concentración de personas. Y la gente lo ha entendido, la gente viene al centro comercial a hacer sus diligencias, a hacer sus compras y después se va para las casas o el trabajo. Pienso que un acierto grande de la ciudadanía y creo que en el momento en que se integran los centros comerciales a esta nueva dinámica, nos convertimos en unos agentes pedagógicos que hemos ayudado a cumplir como con esas premisas que ha tenido el municipio. Entonces nos hemos vuelto también, digamos, unos elementos fundamentales en la socialización de todas esas estrategias que ha demarcado el municipio. Y en este caso hay 2 puntuales que han tomado mucha relevancia para la trazabilidad de personas, que son las plataformas Medellín Me Cuida y la aplicación Corona App, que es del Gobierno Nacional. Estas herramientas han permitido hacerle trazabilidad a las personas y generar unos cercos epidemiológicos, si es del caso. Que es, esto atiende a la estrategia puntualizada. Hay 2 estrategias en el mundo, la puntualizada y la generalizada, para la mitigación del virus. Medellín se ubicó en la puntualizada, que es la misma que utilizó Corea del Sur y Nueva Zelanda, que han sido ejemplos a nivel mundial. Para terminar, había una tendencia antes de la pandemia y era que la gente estaba comprando más online, en línea.
que yendo a un centro comercial o a un local físico. Digamos que la pandemia acelera mucho más este proceso porque pues, no se podía ir físicamente a los centros comerciales. ¿Qué estrategia estaban implementando desde antes y qué enseñanza puede dejarle al comercio, digamos, esto que está ocurriendo ahora, para que se reactive de todas formas esa compra física? Porque pues obviamente sí dependen muchos empleos de esto. Empiezo por usted, doctor Ángel. Muchas gracias. Pues mire, nosotros hemos implementado en ese sentido un marketplace. La gente va a poder hacer compras en línea desde una aplicación móvil o desde la página internet de Unicentro. Ya la tenemos totalmente organizada en este momento y pueden comprar en cualquier almacén del centro comercial sin necesidad de almacén, y se va a poder recoger en una zona especial de recogida en donde no se tienen que bajar del vehículo o se les manda a domicilio. Sin embargo, es muy importante precisar que este es un país, el caso puntual de Colombia, donde todavía a la gente le gusta ir, afortunadamente, en el caso de nosotros, a los centros comerciales, y la penetración de la compra en línea es solamente del 7%. Es muy bajita todavía, entonces falta mucho por avanzar en ese sentido, y los centros comerciales con seguridad absoluta se reactivarán porque tienen la magia de que la gente pueda sentir y vivir la experiencia. Claro que sí. Doctor Pérez, en Medellín, ¿cómo es esa tendencia de las compras en línea? ¿Similar a la de Bogotá? Yo pienso que ha habido un repunte de las compras en línea que es natural para el momento. Sin embargo, me ha llamado la atención que, hablando con los clientes en el centro comercial, dicen que se les está haciendo mucha falta el contacto con con el mundo análogo. Salir, ver una vitrina, encontrarse con personas, poder tocar una prenda. Yo creo que se fortaleció y digamos que se aceleró un proceso de fortalecimiento del mercado online, pero definitivamente la visita a los comerciales hace parte de nuestra cultura y yo pienso que va a seguir. Claro, y el colombiano es de esa cultura, de encontrarse con la gente, de ver gente, para criticar, para hacer lo que sea, pero tener ese contacto. Y esperemos que muy pronto pueda reactivarse, pues gradualmente, pero que podamos reactivar ese tipo de comercio. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, hermano, mil gracias. Chao, bueno, hacemos una primera pausa aquí en Sala de Prensa, pero ya viene Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y, como de costumbre, Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, nos acompaña a esta hora para contarnos qué tiene en su radar. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una situación que tiene que ver con una realidad que tenemos que afrontar de una u otra manera los colombianos, y es la relacionada con el fallecimiento de algunas personas con el COVID-19. Ya son más de 1.300 fallecidos en el país desde que comenzó la pandemia. Lo que se ha presentado tiene dos dimensiones. Primero vamos a hablar de las demoras en la recuperación de los cuerpos de algunos fallecidos en algunas ciudades, y también de lo que está pasando con posibles irregularidades en la disposición de algunos de los cuerpos de los fallecidos con el COVID-19. En Cartagena, desde hace 2 semanas se han venido recibiendo quejas de algunos ciudadanos que dicen que las autoridades se han demorado demasiado en recuperar los cuerpos para llevarlos a su última morada. No necesariamente solo de fallecidos con el coronavirus, se trata de una situación que viene desbordando la capacidad de la ciudad, porque sí se ha venido presentando un aumento en el número de fallecidos en la Heroica por cuenta del COVID-19. Son más de 160 muertos como consecuencia de esta enfermedad, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Salud. La alcaldía de Cartagena respondió y dijo que solamente fue un asunto temporal, aunque todavía hoy se siguen recibiendo este tipo de quejas. Y lo delicado es que esto afecta a las familias cuando hay un fallecido en casa y no se recoge, y también al barrio y a la comunidad cercana a ese lugar.
También se presentan casos en Barranquilla, esta vez por cuenta del aumento en el número de muertos como consecuencia del coronavirus. Son 17 por lo menos en las últimas horas, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, pero relacionados fundamentalmente con posibles irregularidades en la disposición de los cuerpos de algunos de los fallecidos con esta enfermedad. Y hablamos de un caso que ha denunciado con nombre propio la alcaldía de la capital del Atlántico, de la funeraria Capillas de la Fe, que de acuerdo con el alcalde Jaime Pumarejo, envió a Montería 2 cuerpos de al menos 2 personas que murieron con el coronavirus sin informarles a las autoridades sanitarias y sin cumplir aparentemente los protocolos de bioseguridad. Esto es delicado porque se trata de mover cuerpos de fallecidos con el COVID-19 entre municipios y entre departamentos y aumenta el riesgo de contagios. Como la ciudad de Barranquilla puede tener algunas dificultades para procesar el número de fallecidos en los hornos crematorios, el alcalde Pumarejo no solamente instauró una denuncia penal contra Capillas de la Fe por estos episodios, sino que también avaló unos protocolos de bioseguridad muy estrictos, pero que permiten que esas personas fallecidas con el COVID-19 sean sepultadas de manera tradicional, no necesariamente cremadas, como lo dice la directiva del Ministerio de Salud, que ya ha flexibilizado un poco las normas, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en algunas ciudades que no tienen la infraestructura suficiente para cremar todos los cuerpos de las víctimas del coronavirus. Para completar el panorama está la investigación formal de la Superintendencia de Industria y Comercio a 40 funerarias en todo el país, por posibles irregularidades en 3 sentidos: en no manejar de manera adecuada la información para los familiares de los fallecidos con el COVID-19, también la falta de manejo adecuado de los protocolos de bioseguridad y también, y esto es increíble, posibles sobrecostos aprovechando la coyuntura del coronavirus y aumentando los precios de los servicios funerarios para las familias de los deudos. Gracias, Ricardo. Un tema bien delicado y que seguramente seguirá en nuestro radar. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero mañana los esperamos con más información. Sigan ahora con Signo Pesos. Muy buenas noches.